se hubieran perdido por estar dentro de la oralidad. Entonces, digo, muchos hemos trabajado ya con este tipo de materiales. Era, pues bueno, aprovechar sobre todo los que tienen que ver con brujería o hechicería, que es el tema que me interesa. En realidad nos permite ver un poco cuáles son los temores y los deseos de la gente, ¿no? Se usen para cumplir un deseo, si se invoca al demonio, si se convierte uno en bruja o en hechicera, es para poder cumplir una serie de deseos, pero además nos refleja el temor, los temores que tiene una comunidad. Entonces ese era el objetivo de este trabajo. Quería empezar por mostrar a qué me estoy refiriendo y por qué estoy hablando de estos tópicos y motivos y cómo fue que llegué a esto. En estos cuentos recogidos por Aurelio Espinosa, en Córdoba, este pequeño relato que el cuento, lo voy a leer, es muy chiquito, pero sobre todo para que se vea cómo se repiten las cosas. 20, y pica la noche, los jueves, los sábados, sacaba mantequilla de un pucherete que tenía y se untaba debajo de los sobacos. Y entonces se iba y se ponía en el alféizar de la ventana y decía: sin Dios ni Santa María, de villa en villa. Doctora, se escucha un poco entrecortada. Y con esa se salía volando por el aire y andaba por toda la ciudad haciendo su maldad. La vieja oyó un día. ¿Sí? ¿Se oye entrecortado? Sí, un poco, doctora. A ver. ¿Desactiva su cámara? Sí, de repente dio un bajón en internet, pero no sé por qué. Sí, tal vez si desactiva su cámara, eso pueda agilizar un poco el audio. Si quito la cámara, a lo mejor, ¿verdad? Sí, exacto. Ok. ¿no? Que decía, bueno, dice: esta era una bruja de Córdoba que vivía en la calle San Lorenzo, número 20, y tuica la noche de los jueves y los sábados sacaba mantequilla de un pucherete que tenía y se untaba debajo de los sobacos. Y entonces iba y se ponía en el alféizar de la ventana y decía: sin Dios ni Santa María, de villa en villa. Y con esa se salía. La vieja bruja tenía una nieta que oyó un día la conversación y vio lo que hacía la bruja. Y cuando ya la abuela se había ido, va la chica y saca la mantequilla de pucherete y se unta debajo de los sobacos. Y en lugar de decir sin Dios ni Santa María, de villa en villa, dijo con Dios y Santa María, de viga en viga. Y enseguida empieza la pobre chica a dar volterones en el techo hasta que se rompió la cabeza y cayó medio muerta. Y cuando llegó la vieja bruja, recogió a su nieta y la acostó. Y con su brujería la estuvo curando hasta que se curó de todo. Y entonces le enseñó a su nieta cómo ser bruja de verdad. Entonces esto lo recogió Aurelio Espinosa, hijo, en 1946 en Córdoba. Esas partes que marqué quería que se compararan con un expediente que me encontré en Ayo el Chico, ahora Jalisco, en 1735, donde una muchacha de 15 años dice que su madre vienen unos gatos en las noches y le quitan toda la piel y sale a volar. La está denunciando por ser bruja. Entonces, en un cachito dice, Juana Teresa, esta muchacha, dice que ha visto a su madre por 3 ocasiones volar en el modo que dirá, que es que tiene un gato, no sabe si es gato viviente o el mismo demonio, y que este es de color prieto, que estando dicha su madre desnuda en un rincón que tiene cerca de su dormitorio, va el gato y le lame todo el cuerpo de arriba abajo. Entonces ella se voltea de un lado para otro y le da al gato un ósculo en la parte posterior, que entonces
dice su madre estas palabras: de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Entonces despide toda la carne de su cuerpo, piernas y brazos, aparte la de la cara y pechos, separada por ministerio del gato, y queda sola la osamenta, habiendo antes sacadole los ojos, los que mete en dicho gato debajo de un tenamaste. Que al tiempo de quererse separar la carne del cuerpo, comienza el gato a pararse en dos pies, maullándole, y que entonces se desaparece y sale una lucecita verde, dando como saltos, y a cada salto se apaga y enciende, y el gato en su seguimiento. Casi 25 años después, en San Miguel el Grande, en otro caso sobre una muchacha, lo que tienen en común es que también es una muchacha. Juana Teresa tiene 15 años cuando denuncia a su madre y María Jesús tiene 14. Y hablando de muchas cosas que hace su madre, es un caso muy interesante del que ya les he platicado, pero dice, y por eso pongo en color azul las mismas cosas que tiene en el anterior. Y dice que este montón las vio la que denuncia en 2 ocasiones desde su casa, apiñadas en la cueva, muchas luces juntas, como verdosas, grandes, del tamaño de una linterna, las que se levantaban en el suelo y después sobre él se derramaban y mudaban 4 sitios estas luces, que eran lugares donde su madre le dijo que había dinero. Estas 2 ocasiones en que vio estas luces en el cerro, dice que en su casa se juntaron con su madre otras 5 y que poniéndose todas alrededor del fogón con los dedos, se sacaban los ojos y los echaban en un plato blanco. Y lo ponían junto al tenamazle de la pared o piedra sobre quien pone el comal, y que cogiendo una untura amarilla, como la vio, se untaban en el pecho, pescuezo y bajo los brazos, y diciendo estas palabras, sin Dios y sin Santa María, daban el bolido y se desaparecían, y veía en el cerro las luces donde se juntaban otras varias. Ya vimos cómo se juntan en el relato de Aurelio Espinosa y aquí el pequeño conjuro para volar, en palabras prácticamente idénticas. En 1994, Mercedes Zavala recogió en la estancia central en San Luis Potosí este pequeño relato que dicen que un día, al principio de ella, como era bruja, tenía que hacer unos trabajos volando. Entonces se quitó los ojos y los escondió en un agujerito que hay en la pared de afuera de la iglesia, y ella se puso unos de tenamaste para poder ver bien en la noche. Y cuando volvió de su trabajo ya no encontró sus ojos y se quedó con esos. Por último, sigue Juana Teresa, la misma de Ayo el Chico, hablando de otra, siguiendo con ese mismo caso, pero vemos cómo se juntan con cosas de las que acabo de decir. Dice que lo de su madre lo vio por 3 veces, porque para ello dicha su madre la llamaba, como que pretendía enseñarla a volar y hacer lo que hacía, y que un día le hizo al gato sacarse los ojos, a la que declara, con lo que experimentó bastante dolor, pero no hizo la demostración de besar al gato en la parte posterior, ni le separaron la carne de la osamenta, que volando todas, voló la que declara como 20 pasos y se quedó, y que no lo ha hecho otra vez porque pide misericordia y confiesa su culpa, de que está arrepentida y declara haberlo hecho forzado y por darle gusto a su madre. Declara haberse quedado en la parte que cayó hasta que volvieron de su viaje y que el gato le puso los ojos como a las demás. Luego en Monclova, Coahuila, en 1749, volvemos a encontrar varios de estos elementos narrativos. Dice María Hinojosa, una de las mujeres acusada de brujería, que cuando conoció a Lucifer, ella dijo, le dice al comisario sobre la vez que conoció a Lucifer. Dice, y preguntándole a dónde lo ven y le hablan, confesó que en su casa es en el cárcamo del molino del señor cura, que ahí está sentado y en su mismo vestido colorado, y que van llegando y dicen, señor, yo voy a tal aparte si vuestra merced me da licencia, y que les encarga que vayan con cuidado, no los cojan, y que de ahí se van a la casa de a donde salen a volar, y en ella, luego que llegan, está en medio un chivato prieto y que a cada una le va besando la parte posterior, igual que al gato de hace rato. Se van tendiendo en el suelo boca abajo y luego se les va metiendo un guijolote por entre las piernas y dicen, de villa en villa, sin Dios ni Santa María. Y alzan el vuelo y al mismo tiempo encienden la mecha compuesta de cebo, azufre y cardenillo
y que se untan el cuerpo con suero amasado con carbón, azufre y almizcle. Entonces, entre estos varios relatos en diferentes épocas, tanto del siglo XVIII, que son los materiales que tengo, como del siglo XX, vemos cómo se repiten estos elementos. Incluso podemos considerar que el de Villa en Villa, Sin Dios ni Santa María, que evidentemente es el primero que me llamó la atención y por lo que empecé a relacionar este tipo de casos, pues podemos asimilarlo al número de 1531.8 del Motif Index de Thompson, ¿no? Donde dice, which flies with that eye of work chart. Pero además, si vemos que esta mecha que usan las brujas de Coahuila, que está hecha con cardenillo, que es esta pátina del cobre, es decir, verdosa, volvemos a unirlo con las lucecitas verdes de las que hablaban los demás casos. Entonces, bueno, esta fue como que lo que me hizo pensar que estamos hablando de tópicos y de motivos que están presentes en toda podría decir, el mundo panhispánico, con algunas adaptaciones a distintos lugares, pero que terminan siendo los mismos. Si los rastreamos, muchos de ellos también están mencionados incluso en los manuales de brujería, en el Malleus Maleficarum, pero también en otros, ¿no? Pues lo del beso en el trasero, lo de volar, hay muchísimos conjuros para volar, pero este es uno de los más recurrentes, tanto antiguamente como ahora, etcétera. Es decir, que yo lo que quería es que estos casos que me he encontrado, que revisé ahorita, pues los fui encontrando a lo largo de los años un poco por casualidad. Entonces, yo lo que quiero con este instrumento es que esto pueda hacerse no por casualidad. Cuando llegué a Morelia hace ya 7 años, me encontré el archivo Casa Morelos, muchos de ustedes lo conocen, si no es que todos, porque es un archivo espectacular, tiene muchos documentos muy importantes sobre la época de la independencia y todo, pero además tiene un resguardo, o sea, este archivo depende del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en realidad desde 1939. En 1990 se hizo un intento de clasificación de todos los materiales en 3 tipos de fondos: el diocesano, el cabildo y el parroquial. Dentro del diocesano está una sección que se llama justicia, y dentro de esta una serie que se llama procesos criminales y una subserie que se llama Inquisición. Desde que llegué eso me llamó muchísimo la atención, porque la mayor parte del acervo de Inquisición está en el Archivo General de la Nación, y no me encontraba muy bien qué es lo que estaban haciendo aquí. Este archivo, este ramo Inquisición, son 164 expedientes y 60 de ellos se relacionan con brujería y hechicería. Entonces dije, bueno, lo que podemos hacer es explorar estos y ver si son una copia de unos que están en el Archivo General de la Nación, pero buscándolos a partir de los nombres, a partir de los lugares, a partir de incluso los inquisidores que estaban trabajando en esos casos, ninguno es uno de ellos. En 1981, el problema que tiene este archivo es que solamente tiene 2 índices. Uno que se hizo en el 81, que es unos índices escritos a máquina y que ya la clasificación no corresponde. Y uno más moderno, que es en el que me basé, de 1998, del maestro Carlos Juárez Nieto, que es en el que me basé para hacer este trabajo. Pero en el primero, en el de 1981, Ofelia Mendoza dice que, textualmente cito, los expedientes ya finiquitados
fueron remitidos de las mesas del Tribunal de Inquisición de la Ciudad de México a las oficinas de justicia de este obispado, como consta en las últimas hojas de cada uno de los documentos aludidos. Esto es que, a juicio de los mismos inquisidores, el testimonio de lo acontecido debía conservarse en la propia curia michoacana. Todos los que hemos trabajado con Inquisición sabemos que eso no puede ser así. Desde el principio me llamó la atención, además de que no es cierto que diga al final de los documentos, estos se los damos para ustedes. Muy por el contrario, la mayor parte de los documentos, como en todos los casos de la Inquisición, dicen, no te puedes quedar con nada, regresa todos los documentos, lo que estoy mandando, los autos, la cartilla para comisarios, todo lo tienes que mandar para acá y no resguardar nada. O sea, es justo al revés. Específicamente dice que ninguno de los comisarios tiene derecho a quedarse con los documentos inquisitoriales. Y esa es en parte la razón por la que están todos juntos en el Archivo General de la Nación. Si cada quien se quedara con los archivos que le correspondían a su jurisdicción, estarían dispersos por todos lados, y no lo están en gran parte porque todos los documentos estaban en el archivo inquisitorial. Entonces, esa no podía ser la explicación. Muchos años después, hace no tanto, habrá como un año, Gabriel Torres Puga me sugirió una explicación mucho más lógica, que es que en los últimos años de la Inquisición, que estaban ya con los conflictos de la independencia, en algún momento querían ver la participación del obispo con los insurgentes. Entonces pidieron toda la documentación y que seguramente los inquisidores agarraron todo lo que estaba por encima me refiero a una enorme cantidad de documentos, y se lo mandaron. Entonces, y los mandaron completos. De esa manera no están estos expedientes puestos ni siquiera copiados en el Archivo General de la Nación, pero además corresponden solamente a un periodo limitado, ¿no? Creo que el primero, no me acuerdo ahorita del dato, pero creo que es de 1715 o algo así. O sea, no hay ninguno anterior no hay ninguno del siglo XVII. Son todos los que están ahí y son documentos más o menos similares. Entonces, como que suena lógico que se hubieran mandado unas cajas así, en realidad porque ya la Inquisición, digamos que estaba en desbandada. Eso me suena bastante más lógico que la explicación de que la Inquisición le cediera toda la documentación que correspondía a Michoacán a la curia. Después ya me dirán ustedes qué opinión tienen sobre estos documentos. Bueno, así fue cuando decidí hacer este documento, que son los expedientes producidos en el Obispado de Michoacán en el siglo XVIII que se resguardaron en este archivo. Estas búsquedas que trato de hacer permiten ya no solamente ver lo que vemos en un catálogo de cualquier archivo. Además, como les digo, estos dos solamente se pueden checar in situ, sino además ver un poco más. Si queremos detectar el tipo de cosas que mostré en los relatos que ahorita mostré, no nos sirve de nada la ficha catalográfica de los índices, tenemos que encontrarlos dentro, o como decía, por casualidad. Si toda la transcripción nos permite buscar dentro del documento palabras clave que podemos relacionar unos casos con otros, pues podríamos detectar cuándo se repiten. Entonces, las búsquedas una herramienta que nos permitiera hacer las búsquedas no solamente con la fecha, el lugar, los encargados de hacerlo, sino quién, cuándo, dónde, cuándo, cómo se dieron las denuncias de cada una de estas prácticas, entonces podríamos encontrar el tipo de cosas que acabo de mostrar. Entonces, empecé un proyecto primero que se llamaba Brujería y Hechicería en el siglo XVIII en Michoacán, que fue donde hice el catálogo. La cosa es que estos casos eran solamente
inquisitoriales. Entonces, claro, ahí tenemos población española, criolla, aunque siempre se les llama españoles igual, mestizos, mulatos, etcétera, pero no podíamos saber si lo que estábamos viendo o cualquier apreciación que tuviéramos, no podíamos saber qué tan completa estaba y qué tan difundida entre la población no hispana, mientras quedara fuera todo lo que tuviera que ver con los indígenas, que sabemos que estaban fuera de la jurisdicción de la Inquisición, aunque aparecen a veces dando testimonios, en realidad no podemos saber cuáles eran sus prácticas hechiceriles. Entonces, empecé un segundo proyecto que se llamaba Hechicería Indígena del siglo XVIII en Michoacán, en el que agregué a este mismo catálogo los casos de hechicería y brujería que se llevaron a cabo por el provisorato de indios. Así, a simple vista, eso ya me permitió ver primero dos cosas. En la parte de la hechicería indígena, prácticamente no hay ningún tópico de brujería. Son muy, muy raros. Tienen mucho más que ver con hechicería y con curanderismo, y etcétera, pero cosas brujeriles propiamente dichas, es decir, no hay manera de encontrar, pues, por ejemplo, un conjuro para volar. El diablo aparece poco, sí aparece, pero muy poco, y la mayor parte de los acusados son hombres, porque tiene que ver sobre todo con prácticas médicas. Entonces, comparar estos dos corpus dentro de este catálogo me parece que permitirá tener un acercamiento sobre estas creencias mucho más cercano a la realidad. Así, en este catálogo están, bueno, la Sacra Inquisición del archivo tiene estos documentos, tiene documentos del siglo XVII, ninguno de los cuales tiene que ver con brujería o hechicería, del XVIII y del XIX. Del XIX prácticamente no hay ninguno más que algunos índices sobre brujería y hechicería. Y en procesos criminales, que son los que están hechos por el provisorato de indios, tenemos 160 expedientes del siglo XVIII y 4 del XIX. Otra vez, todos los que tienen que ver con estas prácticas son del siglo XVIII y son 34 expedientes del provisorato y 60 de la Inquisición. Entonces, en total, en este archivo hay 94 expedientes. Pues solamente la razón por la que más me gustó este archivo es que tienen incluso una muñequita de uno de los casos muy, muy interesante, que yo creo que ya todos la conocen porque cada vez que tengo oportunidad la muestro porque es espectacular. Tiene cosido uno de los muñequitas que usaba María Guadalupe, una bruja y así textualmente, para hechizar a la gente, para maleficiar a la gente. Bueno, pues este es el catálogo. Me gustaría más, aquí lo tengo por si no funciona el verlo en internet directamente. Tengo aquí las imágenes, pero me gustaría salirme para verlo directamente en funcionamiento. Y esta es su dirección. Entonces voy a dejar de compartir para compartir mi pantalla con internet. ¿Se ve ahí el catálogo? Sí, bueno, sí se ve. Sí. Vale. Pues este es Sí, se ve bien. Bueno. Pues quería mostrarles un poco el funcionamiento del catálogo y ojalá pues esto se pueda seguir usando.
todavía no hace exactamente lo que yo quiero, pero ya en cierto sentido sí. Como originalmente era de Inquisición, tenía esta imagen. Después le puse esta nada más para mostrar un poco la parte indígena. Pues ya sé que esto pertenece al Perú, pero pues hasta que encuentre una imagen que de alguna manera me hable nada más con la pura imagen de qué estamos hablando, pues la pondré. Aquí hay una pequeña explicación sobre el proyecto, los créditos, y ahí también me gustaría llamar la atención sobre el asunto. Son, como les decía, 2 proyectos, PAPIT, que yo coordino. Tenemos varios participantes de distintos lugares. A lo largo del tiempo han estado muchos becarios y además muchísimos alumnos, porque he usado un poco este pretexto para mis clases de paleografía. Y eso ha resultado ser muy, muy divertido, muy interesante. Ya van como 3 años que lo hago, sobre todo los expedientes muy, muy largos, ¿no? Expedientes que son de más de 100 folios. Lo que hago es repartirles como si fueran pecias, así, 5 folios a cada quien, de manera que en realidad nadie se entera qué es lo que está pasando, pero todo el mundo le llama la atención, y cuando terminamos la transcripción, pues ya les platico de qué fue el asunto. Entonces ya van varias generaciones de alumnos que llevaron conmigo paleografía y que de alguna manera los incluyo en el proyecto, que han ayudado con la transcripción de cada uno de los expedientes. También tenemos un poco de lo que les he platicado ahorita aquí, que es, pues, sobre el archivo, sobre el catálogo, ¿no? ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? Un poquito de lo que trataré de platicar ahorita, y los criterios de la transcripción paleográfica. Paleográfica, es que eso cuesta, ahí hay como diferente terminología. Para unos, una transcripción paleográfica es lo que yo conozco como literal, absolutamente, donde se marcan pues todas las abreviaturas que se meten, se respetan no solo la ortografía, sino además el uso de mayúsculas y minúsculas, se respeta la puntuación. Y no, bueno, como a mí lo que me interesa es el contenido y además me interesa que podamos hacer búsquedas, yo decidí utilizar lo que se llama transcripción literal modernizada. Es decir, se respeta la ortografía original, que ahí yo todavía tengo dudas de su conveniencia. A lo mejor conviene modernizarlo por completo. Me gustaría ver qué opinan ustedes al respecto, porque he cambiado de opinión varias veces, aunque sigo, todos los documentos tienen la ortografía original, excepto en el uso de la U y de la V, que cuando tiene un valor vocálico se sustituye por U, y al revés, cuando la U aparecía como valor consonántico se sustituye por B. Se moderniza la puntuación, la acentuación y la división de palabras, sobre todo por eso, porque si no, no se pueden hacer las búsquedas. Se moderna también el uso de minúsculas y mayúsculas, y las intervenciones del transcriptor se ponen entre corchetes. Ajá. Entonces, claro, de todas maneras sigue teniendo un poco de problema las búsquedas al usar esto de respetar la ortografía original. Por eso es que a ratos he pensado en modernizarlo todo. Luego, el problema es que se pierde un poco el sabor, pero pues esta no sería en realidad una herramienta para hacer investigaciones ni anecdóticas ni nada así. Entonces, a lo mejor, pues bueno, me gustaría saber su opinión al respecto. Por eso, o sea, permite la lectura sin perder la forma y la intención de los escribanos, y los nombres de las fichas, los personajes y todos están modernizados. Entonces, podemos buscar las cosas por expedientes. Decía que son 90 y tantos expedientes, faltan unos poquitos, y aquí están enlistados cada uno. Los que corresponden a Inquisición tienen su escudo, y el otro tiene este grabado de época. Les puse, el título está puesto por mí, de alguna manera mostrar de qué va.
Ajá. Y aquí están enumerados todos los expedientes, más o menos por orden cronológico, aunque de repente, por cosas del sistema que no entiendo muy bien por qué, se traspapelan. Uh-huh. Si picamos cualquiera de estos, tiene su signatura, el título que yo le puse, el archivo, como está en el archivo, que dice siglo XVIII, caja 1235, expediente 4, Fondo Diocesano, sección Justicia, serie Inquisición y el año. Quien transcribió y luego está toda la transcripción. Esto hace que aquí se puedan buscar cualquier cosa, pero si no, tenemos una herramienta de búsqueda. Bueno, aquí tenemos otra vez la asignatura, un pequeño resumen de qué va el caso, auto sobre la denuncia hecha por Francisco José Segura, español, de oficio escultor, contra un mulato titiritero llamado José por su prestigioso dar agua y polvillos para lograr beneficios. Luego tenemos la lista de acusados. Si le picamos aquí, nos aparece quién es Joseph el titiritero, es decir, el acusado. La clasificación, para no perderla, es un hombre de 50 años, no tenemos su estado civil, su oficio era titiritero, vivía en Pátzcuaro, la práctica es hechicería y de calidad mulato. Aquí un pequeño resumen, ¿no? Eso es un mulato alto, delgado, de alrededor de 50 años, todo esto sacado del expediente, que es bien conocido en nuestra ciudad porque en ella actualmente hace títeres y es caudillo de una cuadrilla de este arte. Francisco Casares dice que vive jugando títeres y tiene unos polvos amatorios y otros que quien los lleve y rece ganará. Entonces, aquí si picamos este nos lleva otra vez al caso. Tenemos quiénes fueron los declarantes: Francisco Joseph Segura, Francisco Casares y Vicente Hurtado, cada uno de ellos con una pequeña ficha que nos dice quién es, porque a mí también me parece importante saber, por ejemplo, bueno, los oficios de los acusados, pero también de los acusadores, es decir, lo que dice la persona que va a hacer su testimonio. También nos habla mucho de quiénes son y podemos detectar cuáles son estas redes y a veces conflictos dentro de la comunidad a partir de este tipo de cosas, ¿no? Sus oficios. Y bueno, mi idea es que en algún momento este catálogo también nos dé oportunidad de hacer una serie de gráficas, ¿no? Que podamos saber, por ejemplo, cuántas de las acusadas son mujeres y cuántos son hombres. Pero no solo eso, cuántas de las denunciantes son mujeres y qué hacen las denunciantes o cuál es el oficio que predomina entre los acusados. Ese tipo de cosas que quiero que se grafiquen, pero por lo pronto eso todavía no logro que me lo hagan, pero por lo pronto los datos ya están, de manera que en algún momento se van a poder graficar. También tenemos las autoridades que aparecen, porque eso también me parece importante. Por ejemplo, no me parece gratuito que Pedro Anselmo Sánchez de Tagle esté metido en esto. Primero porque pues, es su época, pero no solo es su época, él es el mismo que estaba muy metido en todo lo que se hizo de las brujas de Coahuila, que es un caso muy, muy largo al que dediqué mi trabajo de doctorado. Entonces, también el saber quiénes son los inquisidores que participaron en este tipo de cosas nos habla también, podemos reconocer cuándo son ellos mismos los que hablan. Es decir, si podemos seguir el rastro de, por ejemplo, de Pedro Anselmo Sánchez de Tagle y ver cómo se llevaron a cabo cada uno de los procesos que él hizo y diferentes a los que llevó cualquier otro inquisidor, podemos reconocer qué parte no es del conflicto que había en ese lugar, sino qué parte está. Bueno, siempre se ha dicho que los inquisidores se inventaban todo, digo, sin llegar a que eso sea cierto, ni mucho menos, pero sí podríamos detectar cuáles son sus prácticas habituales, comparándolas con muchos casos que llevó a cabo durante su gestión. Por eso me importa tener
pues a los inquisidores también bien registrados, quiénes son, dónde están. Por ejemplo, en este catálogo, él aparece en todos estos casos. Entonces, podemos ir rastreando el papel de este inquisidor a lo largo de su actuación. Finalmente, los motivos, que es la parte que me importa, pero que está más atrasada de todas. El que trato de definir una categoría, un elemento que se repita varias veces, como lo que mostré al principio, y ver dónde aparece, cuántas veces aparece. Es decir, yo al meter todos los datos, esto se va aumentando solito. Si yo había puesto que solamente Joseph el titiritero usaba polvos mágicos, ahora con el catálogo yo ya sé que por lo menos son 3 expedientes. Hay otros que todavía no están bien etiquetados y que por lo tanto no aparecen aquí, pero yo ya sé que aparecen varios motivos. Y trato de buscarles su correspondencia en el Motif Index de Thompson, que de alguna manera nos está hablando de su extensión geográfica y temporal. Ahora, también se puede, eso es entrando por expedientes, pero también se puede entrar por puros acusados. O sea, si lo que quisiéramos es ver, pues eso, cuántas mujeres, cuántos hombres, qué tipo de oficio tienen. No sé si puedo poner, por ejemplo, la bandera. Creo que hay una por ahí, pero ya no estoy segura. No. O algún oficio que se les ocurra. Podría ponerla aquí, curandero. Entonces sé que Jorge Manrique, Juan Joseph de Rosales, Juan Joseph de la Cruz Rosales, por lo menos ellos son curanderos. Luego también puedo entrar por los declarantes, otra vez para lo que les decía, de encontrar sus oficios o qué es lo que está, pero por ejemplo podemos ver sus edades. Aquí nada más en la ficha chiquita. Si entramos, ya vemos mucho más sobre ellos y a qué caso corresponde. ¿Sí? ¿Me vas a preguntar algo? Bueno, también podemos entrar por los motivos, que son los que he determinado hasta ahorita. Tengo otros que todavía no estoy muy segura, pero, por ejemplo, maleficiar mediante una prenda de vestir, polvos mágicos, uso de plantas alucinógenas, en particular peyote, asesinato por medio de un bebedizo, objeto mágico que trae buena suerte, tener una cruz enterrada, ligamiento, maleficio con muñecos, curación con saumerio, tesoro enterrado, bruja en forma de sapo, luces que indican tesoros enterrados, como acabamos de ver. No me acuerdo si aquí están ya todos los que entraban. No, nada más sale uno. Pero, por ejemplo, del que estoy segura que hay muchos, bueno, cruz enterrada, hay por lo menos 2 o 3. No, todavía no se liga. A ver, otro. Bueno, por ejemplo, si queremos encontrar eso, en estos 3 casos vamos a ver este uso de plantas alucinógenas. Y de ahí nos podemos ir directamente al caso para revisarlo. Un pequeño corpus de relatos que va algo atrasado, pero ya es como quitándole toda la paja y dejando nada más un pequeño relato que gira alrededor de este motivo. Entonces son relatos normalmente chiquitos, con ya más editados, con pues lo que le hace falta para que suene como un relato. Lo mismo, autoridades, entrar por ahí. Podemos ver, por ejemplo, bueno, muchos son de poquitos casos, y víctimas, también para saber qué es lo que tienen en común.
y finalmente lugares. Entonces, y lo mismo, pues me va a decir dónde está y después qué casos tiene ligados a él. Entonces, bueno, pues esta era la herramienta que les quería enseñar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y ahora abrimos un pequeño espacio para preguntas de nuestros participantes. Si gustan abrir el micrófono y preguntarle algo a la doctora López Ridaura, adelante. A mí me gustaría comentar con Cecilia, primero felicidades, que me encanta el catálogo, y el humito azul me encanta. Pero sí, creo que esa cuestión sobre el comentario que hacías sobre si modernizarlo o no, al final creo que sí, modernizarlo va a redituar más para todo tipo de búsquedas que la conservación, que era un poco lo que nos preguntábamos siempre, ¿no? Para ciertos textos, a lo mejor la edición o no tal cual sirve más para los lingüistas. De hecho, pues 17 o 18 ya es muy tardío, tampoco lo que hay es más bien las faltas de ortografía. Sí pierde para mí, como que se extrañaría, ¿no? La parte del relato del texto, pero es cierto que para todas estas cuestiones digitales, pues facilita, ¿no? El texto, teniéndolo modernizado, las búsquedas. Por ahí yo optaría por la modernización en ese sentido. Cuando uno pensaba en libros más impresos y todo, es otra cosa. Y creo que también es más accesible para muchos lectores, ¿no? A veces también les cuesta mucho trabajo leer, bueno, cuesta, ¿no? Porque a menos que sea el relato ya editado, pues es más rico para leer, pero si no, los de la Inquisición, así que gozaran de una prosa maravillosa, pues no. Pero bueno, esa es la opinión que yo cambié también a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que eso pensaría. Pero, y bueno, me encanta cómo está el catálogo. Gracias. Gracias. Sí, pues como digo, seguí los mismos criterios que seguimos en el libro de Mariana de los relatos populares, porque es cierto, la forma en que están escritos, y yo creo que además sí pueden preguntársele otras cosas, ¿no? Que tienen que ver con prácticas de escritura. En algún momento comentaba cuando mi doctorado que tenía a dos inquisidores que eran, dos notarios, que eran enemigos. Y entonces, si uno escribía bruja con X, el otro lo escribía con J, pero cuando el primero lo escribía con J, el otro lo escribía con X, solamente como una manera de decir, estás escribiendo mal, cosa que era muy divertida. Pero claro, para lo que quiero, el objetivo de yo creo que voy a empezar a modernizarlos todos. Lo otro que no lo he hecho porque estaba esperando, y me decían que sí se puede hacer, pero no he podido avanzar al respecto, es que en el buscador solito tú pongas como pongas, o sea, si pones bruja con J, te va a localizar cuando diga bruja con X, cuando sea bruja con B chica, etcétera. Si eso se puede hacer, me gustaría dejarle el tono en el que está, o sea, dejarle la ortografía, pero si no, pues sí, modernizarlo todo. Gracias, gracias. El doctor Alberto Montaner tiene la mano levantada. Adelante, doctor. Sí. Gracias. Bueno, ahí en la cuestión de los criterios de transcripción, al menos en España, es uno de los viejos frentes entre los paleógrafos e historiadores por un lado y los filólogos por otro, ¿no? A los paleógrafos siempre les ha gustado transcribir letra por letra, digamos,
pero bueno, el criterio filológico atiende, bueno, ahí hay dos cuestiones, ¿no? Cuando editamos un texto respecto de los testimonios antiguos, hay siempre dos polos, la fidelidad y la legibilidad. Entonces, la máxima fidelidad, en realidad, ahora mismo no la da una transcripción, la da una reproducción fotográfica, y el que pueda que sepa que lo lea, y al que no le va a dar igual. Entonces, digamos, una solución intermedia es la que ha adoptado la doctora López Ridaura en esta herramienta, que desde luego promete ser utilísima, que es lo que se llama la transcripción semipaleográfica, ¿no? Se respetan las grafías del original, salvo, pues, por ejemplo, lo de la U y la V, a veces la I y la J. Esto más bien en textos medievales, porque en textos del 18 normalmente ya no se confunden. Y luego se acentúa, puntúa, etcétera. Pero bueno, desde el punto de vista estrictamente lingüístico, realmente la lengua del 18 ya era desde el punto de vista fonológico ya era la misma que la nuestra. Se pronunciaba igual, es decir, que bueno, a lo mejor hay algún mínimo detalle, pero vamos, fundamentalmente era lo mismo. Y las zonas de pronunciación en el siglo XVIII ya eran las mismas que ahora. Por lo tanto, fenómenos como el CC o el CC o la aspiración de la J en H, etcétera, o la aspiración de la S final ya eran los mismos que ahora. Entonces, realmente no tiene, es decir, yo creo que no añade nada en términos realmente de la captación del contenido el mantener la ortografía original. En todo caso, si se puede, se reproducen fotográficamente los textos, y quien quiera verificar cómo está escrito eso en el documento, pues que coteje la transcripción con el original y ya está. Eso ahora no solo no es ningún problema, sino que nos permite, por un lado, tener la máxima fidelidad y, por otro lado, tener la máxima legibilidad en el mismo sitio, ¿no? Que es la base de datos, bueno, en la página web correspondiente. Entonces, yo creo que en ese sentido, yo desde luego me parece que es mejor. Claro, hay cosas que no conviene modernizar. Por ejemplo, si dicen mesmo en lugar de mismo, pues obviamente sí, es que pronunciaban mesmo, entonces eso no se puede cambiar. Es decir, la modernización tiene que hacerse siempre con el techo, es el techo fonológico. Entonces, por ejemplo, si hay seseo o hay ceseo, bueno, pues eso también convendría respetarlo. Hombre, salvo a lo mejor en un caso, ya recuerdes que he estado recientemente transcribiendo precisamente unos documentos relacionados con Bernardo de Balbuena, de la Real Audiencia de Guadalajara. Y claro, ahí hay algunos casos, bueno, en este caso, como era transcripción, era edición de documentos, ahí la transcripción también es semipaleográfica. Pero claro, hay algunos trozos que te los tienes que leer dos veces, porque han puesto las S y las Z casi al revés, ¿no? De la ortografía normal. Entonces tienes que hacer un esfuerzo o leerlo en voz alta, que es la única manera a veces de pillarlo, ¿no? De leerlo en voz alta con la pronunciación de ustedes, lógicamente, no con la mía, porque si no da lo mismo, no se entendería nada igual. Pero si se lee con pronunciación novohispana, o sea, mexicana hoy día, pues entonces sí, porque claro, lo reconoces las palabras y ya está. Entonces, en un caso como este, yo sería partidario de, si se puede, incluir la reproducción gráfica y la transcripción modernizarla. En cuanto a la otra cuestión de que se meta como la forma con la variante que sea, es claro, para eso habría que lematizar todo el texto con estos lenguajes XLM, etcétera, etiquetaje, vamos, más bien. Y eso, bueno, a la larga puede resultar muy rentable, pero es laboriosísimo, porque hay que hacerlo. Primero hay que decidir qué forma se adopta lematizada para cada palabra y luego meterla detrás de cada palabra. Entonces, claro, si ya les ha costado lo que les ha costado transcribir todos los documentos, pues imagínese hacer el etiquetaje. Necesitaría otros 20.000 becarios trabajando ahí a lomo caliente
durante yo que sé cuánto tiempo para lograrlo, ¿no? Entonces, sí, bueno, si se pudiera... Es decir, y eso se puede hacer independientemente de que se modernice, pero realmente es decir, había que pensarse muy bien hasta qué punto merece la pena, ¿no? Porque realmente es un esfuerzo, una inversión en tiempo y en fondos muy considerable. Ahora bien, la modernización, claro, el poder buscar las palabras tal y como nosotros las escribimos habitualmente, pues facilitaría mucho las búsquedas, eso sin duda ninguna, porque claro, es decir, eso es, por ejemplo, lo malo que tiene el CORDE de la Real Academia, es que no tiene formas lematizadas. El corpus del diccionario histórico sí, pero el CORDE no. Entonces tienes que, cuando buscas una palabra en textos de eso del 18 para allá, tienes poco, sobre todo si hay Vs y Us y Js e Is, tienes que hacerte una tablita con todas las combinaciones posibles y irlas buscando una por una. Entonces, claro, realmente es un exceso, ¿no? Y en este caso yo creo que sí, que sería muy útil y bueno, y además efectivamente al aumentar la legibilidad, esto podría llegar pues a gente que no está tan acostumbrada, pues gente más desde que trabaja más desde puntos de vista de antropología, sociología histórica, historia de las religiones, sobre todo si además son comparatistas, ¿no? Porque claro, bueno, pues nosotros que a fin de cuentas es nuestra lengua materna, pues bueno, nos puede costar más o menos, pero lo pillamos. Pero claro, yo qué sé, si viene un sueco que ha aprendido español y que está, pues yo qué sé, le ha dado por comparar los casos suecos con los nuestros. Pues claro, si se encuentra con una cosa de estas, el pobre investigador sueco pues lo tenía que tener bastante crudo, ¿no? Y luego, además, simplemente, pues bueno, hay un público interesado en estos temas muy amplio, al que darle por una vez información auténtica de primera mano en lugar de refritos de oídas con, bueno, en fin, que les voy a contar. Además, aquí ya ha salido algunas veces, ¿no? Es decir, el problema de los aficionados al esoterismo y su falta absoluta de rigor histórico, pues el que la gente interesada, normal, no el público oculto en general, pueda acceder a los textos, a mí eso me parece que sería un elemento, un añadido. Es decir, tendríamos el valor científico innegable que tiene, pero además cumpliría una función una labor de difusión que yo creo que no es nada irrelevante. Y más en casos como estos en los que corren tal cantidad de bulos, de malentendidos, es que en cualquier sitio lo primero que oyes hablar cuando se surge tema brujería es Edad Media. Y dices, no, oiga, mire, es que en la Edad Media no perseguían a las brujas, esto es una cosa de la Edad Moderna, precisamente, ¿no? Entonces, claro, y cosas así. Entonces, bueno, el decir, no, pues mire, si quiere usted cerciorarse, vaya usted a la base de datos y ahí tiene todos los textos que quiera y además verá realmente en qué consistía la cosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay razones suficientes. Eso sí, además logran incorporar la reproducción de los documentos originales, hombre, pues es que entonces ya lo tenemos todo ahí. O sea, es decir, el investigador tiene todo lo que necesita y el resto de los interesados pues tiene lo que a ellos les puede, lo que les resulta más accesible, ¿no? Así que, bueno, sí, yo les animaría a que lo hiciesen. Y bueno, y en cualquier caso, desde luego, me parece que, en fin, que estaba muy bien pensado el poder acceder por diversos puntos, y desde luego si logra que le hagan los gráficos, entonces ese día hay que hacer otra reunión del seminario solo para que nos los enseñe, porque sí, de ahí además seguro que salen cosas curiosas, porque hay, claro, una cosa es decir, cuando uno se ha leído los documentos, pues al final, claro, obviamente tiene una impresión general de lectura. Pero ese es el tipo de cosa en el que a veces uno o se engaña a sí mismo o no se percata y es decir, uno emite una hipótesis de trabajo, luego hace la cuantificación y a lo mejor resulta que no, que simplemente es que se le habían quedado a uno 3 ejemplos más llamativos y le habían tergiversado el panorama. Entonces, bueno, precisamente para ese tipo de cosas, pues el tener el apoyo cuantitativo no viene nada mal y probablemente las gráficas arrojasen
a veces simplemente confirmarían nuestras intuiciones, pero bueno, eso ya es algo sin duda. Y otras nos permitirían corregirlas o simplemente matizarlas, o decir, bueno, vale, la hipótesis de trabajo era correcta, pero luego resulta que hay otros elementos que están ahí que no nos habíamos percatado. O sea que, vamos, sí, realmente, en fin, mis felicitaciones y mis ánimos, porque realmente hay todavía trabajo por hacer, pero vamos, creo que merecerá mucho la pena. No, muchas gracias, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Y sí, sí estoy medio en gestiones para poder poner la reproducción fotográfica. No es tan fácil, como que el archivo no está muy dispuesto, o a ratos sí, pero a ratos no. Ya, entonces, bueno, esos son nuestros problemas. Pero sí, es mi objetivo. Bueno, poner también pues, las fotografías y que la gente las pueda leer. Claro, eso estaría muy bien. Anímenles a que miren, aquí en España, la red de archivos nacionales ha hecho bueno, muchos de ustedes lo conocerán, claro, el PARES, sí, es una mina. Es que le ahorrará a uno una cantidad de trabajo. Entonces, bueno, pues que digamos, para que no van a ser ustedes menos, ¿no? Entonces, sí. Así esto es cuestión de picarles el amor propio, ¿no? A ver si por ahí les entramos. Esto suele funcionar, el ser humano en el fondo es bastante previsible, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos se puede intentar, y si el no ya lo tiene uno de entrada, pues por lo menos probar a ver si les podemos entrar por la zurda, ¿no? Exacto. Pero además, incluso aquí en Aragón han hecho uno que se llama Dares sobre archivos aragoneses. Obviamente no es tan rico, están empezando, pero bueno, ahí hay además de instituciones eclesiásticas, por ejemplo, hay algunos materiales de la Catedral de Huesca, etcétera, ¿no? Que ya saben que los archivos, bueno, claro, en su caso es decir, aquí con la desamortización, una parte de los archivos monásticos sí que pasaron a poder estatal, pero los de las catedrales no. Entonces, claro, los eclesiásticos seculares no, los regulares sí, pero los seculares no. Entonces, esto sigue siendo un problema, porque entrar en un archivo eclesiástico nunca sabes si vas a poder, si no. Cada vez más sí, porque bueno, ellos mismos se dan cuenta de que eso hay que gestionarlo con criterios profesionales de archivística, pero nunca estás seguro. Esa es la pura verdad. Eso sin contar con los horarios imposibles o cosas así, ¿no? Entonces, bueno, ahora que se van profesionalizando la gestión, pues claro, antes el que se encargaba de eso era el canónigo archivero, que sigue existiendo, pero normalmente delegan el gerente del archivo, que es un profesional. Entonces la cosa ya más o menos, ahí ya la cosa se puede manejar un poco, ¿no? Pero bueno, entonces, eso, entonces, sí, en fin, diciendo, bueno, pues que no se queden en el siglo XIX, ¿no? Que se incorporen al siglo XXI, a ver si lo logramos. Sí, ojalá sí. Yo creo que sí, precisamente por eso, porque ahora con la pandemia en PARES han subido muchas más cosas de lo que había antes. El Archivo General de la Nación también corrigió muchas de las cosas que tenía en línea, como que a lo mejor ahora que reanuden labores es un buen momento para volver a tratar de gestionarlo. Pues yo creo que sí, que sería una ocasión. La mayor parte de las fotografías ya están, son cerca de, sí, son como 1500 fotografías que ya están tomadas, pues, entonces. No está mal, sí, es un buen lote, desde luego. Y bueno, tiene la ventaja de que yo quería hacer este catálogo en un corpus limitado y chiquito para ver cómo funciona, pero pues en algún momento se puede ir incorporando más cosas, ¿no? Claro. Bueno, continuamos con la doctora Carranco. Hola a todos. Bueno, primero que gusto estar aquí y después felicitarlos porque está hermosísimo. Bueno, la base de datos está hermosa. Yo hace tiempo hacía bases de datos de otra cosa, de cosas médicas, pero justo quería comentar que poner las variantes no es tan complicado. O sea, sí requiere como alguien de sistemas que esté ahí programando, haciéndolo, pero cuando se está haciendo la transcripción, uno mismo puede ir viendo cómo está la modernización, entonces hacer como una tablita de
bruja con X, bruja con J y decir, o sea, si me pones esto, búscame también esto y esto y esto. Igual, por ejemplo, mesmo y mismo, si pones que esa igual no funciona tanto porque no es una palabra clave, pero con las palabras clave sí se podría hacer eso y no es tan complicado, solo toma tiempo. Pero pues siempre es como, igual así en bases de datos siempre nos decían que es como justo lo que decían, ¿no? Un intercambio entre lo que uno quiere obtener y cuánto tiempo quiere invertirle, ¿no? Entonces, igual y toma tiempo, pero podría valer la pena. Bueno, perdón, obviamente, seguramente haciéndolo solo con las palabras clave sí que compensaría. Esa es una buena idea, sí, sin duda. Sí, yo creo que con las palabras claves se podría, igual no con todo, pero con las palabras claves sí, como bruja, no sé, conjuro, cosas así, y que sabemos que cambian de ortografía, ¿no? Bueno, o sea, que hay una modificación, ¿no? Entonces, con eso que se las dieran a los programadores igual y es como hacerles un poco la mitad del trabajo, entonces sí se podría. ¿Y qué otra cosa? No, es que aparte lo veo, tiene como 20,000 cosas, o sea, no solamente las gráficas como de género y de profesión, o sea, se podrían hacer ya después combinaciones, ¿no? Así como de esta profesión con este género en este lugar, o sea, cosas así ya más específicas, pero yo creo que la plataforma y la implementación, y justo lo que decías de que ahorita es chiquito, pero ya cuando funcione muy bien, nada más es ir agregando textos e irle a hacer como el mismo proceso para que funcione dentro de este sistema. Entonces, nada más eso y está súper bonito. Muchas felicidades. Ay, muchas gracias. No, pues, de hecho ya sí tenemos las listas de estas palabras clave y sus diferentes grafías. Esas ya las hemos estado elaborando a medida que transcribimos, pero pues no, y bueno, sí, pues eso, a mí me encantaría que pudiéramos, hemos ido como de un lado a otro, ¿no? La transcripción y luego a la base de datos y luego de regreso a como que por eso todavía no logra funcionar, pero yo creo que sí, cuando funcione bien, pues podemos pensar en esas cosas que son las que yo quiero, esta forma de graficar y de combinar cosas que nos puede dar como información, ya teniendo todo esa información atrás, nos puede decir cosas muy interesantes de manera casi automática. No, muchas gracias. Continuamos con la maestra Diana Escutia. Adelante. Hola, buenas tardes a todos. Yo voy a cambiar el tema, perdón. Yo les traigo un chisme y una pregunta metodológica. El chisme no es bonito. Ay, es que yo fui al archivo en 2019 y nada más les quería contar que la muñeca ya no está cosida. Ya se puede quitar, entonces no tarda en desaparecer. Y qué bueno que Cecilia tomó muchas fotos, porque yo también le tomé algunas por todos lados y la pude abrir y todo, porque ya está completamente despegada. Ya no está cosida, ya no tarda en irse. Alguien se la va a agarrar. Casi lo hago yo, pero sentí feo. ¡Ay, qué feo! Sí, es muy feo, sí. Pero bueno. Sí, me imaginé, porque yo también la última vez que la vi, debe haber sido en el 2019, no estaba desprendida, pero ya esta última foto que puse donde están los cabellos afuera, cuando yo la conocí no estaba así, estaba bien adherida y con los cabellos metidos, pero se ve que cada vez que llega alguien le hace cosas, entonces sí tengo muchas fotos, pero uy, con lo emocionante que es verlo, qué tristeza, sí se la van a robar, la vigilan bien, pero se la van a robar. Sí, porque ya... Bueno, ya eso ha hecho que en el Archivo General de la Nación, esta costumbre de agregar, anexar al expediente las pruebas, la verdad es que tenemos testimonios de que se hacía, ¿no? Que dice, adjunto a estos autos viene pues un pañuelo con no sé qué cosas y viene tal cosa. Entonces sabemos que al expediente tenía un objeto, pero en el Archivo General de la Nación los desprendieron de su expediente y lo malo es que no están bien etiquetados. No está fácil cuando entras a la página de imágenes, porque esas sí que no están disponibles ni para verlas, pero están fotografiadas, entonces se pueden ver en donde dice, ya no me acuerdo, en alguna parte puedes ver todas las imágenes, pero no está bien hecha
no dice exactamente a qué expediente corresponde. Se puede localizar, pero hay que invertirle mucho tiempo. Algunos de los objetos que tienen los tengo localizados en el expediente, pero el tenerlo ahí mismo, pues era un súper privilegio que había aquí y que pues es una lástima que se vaya a perder. Sí, sí se va a perder y sí es muy triste. Y mi pregunta es de metodología. ¿Cómo hace Cecilia para, o sea, la verdad es que sí es una duda muy desde la profundidad de mi alma, porque es un problema al que yo me estoy enfrentando en mi tesis. Entonces, ¿cómo haces para distinguir? O sea, yo sé que uno puede, pero como para, metodológicamente, ¿no? Para distinguir entre la voz del declarante, sea acusado o solo declarante, y del inquisidor en el texto. Bueno, justo por conocer al inquisidor. Es decir, por eso decía que era tan importante saber quiénes son las autoridades. Si tú te metes, si conoces al notario o al comisario de un caso y ves que esa misma estructura, la misma oración, se repite en las demás, la verdad es que a pesar de que muchas están sacadas casi literalmente de la cartilla de comisarios, pero no tan literalmente como parece, pero ellos se repiten mucho. Es decir, que si dice, y entonces la mujer, la acusada vino y juró por por Dios nuestro Señor y la Santa Cruz, eso lo dicen casi igual, pero no exactamente igual, ¿no? Y la estructura, entonces ya puedes saber cuando dice, dijo que tal cosa, y ves que en ese mismo notario repite esas palabras en otros casos, puedes saber que no era de la acusada. Ajá. A veces sí se ve claramente que está citando literalmente, sobre todo cuando hay diálogos. Pero para distinguirlo, digo, no siempre se puede distinguir con absoluta seguridad, pero es justo viendo cómo se repite el notario o el comisario en otros casos que no son ese mismo. Si se repiten las estructuras sintácticas exactamente igual, lo más probable es que sea suyo y no de la gente. Muchas gracias. Que sea parte del machote, pues, un machote que él tiene en la cabeza. Eso es lo que yo hago. A veces tengo dudas y no estoy muy segura, pero a veces se puede ver con mucha claridad. Gracias. Gracias. Continuamos con la doctora Araceli Campos. Gracias. Ay, qué bonito proyecto, precioso. Deberían de multiplicarse, ¿no? Así, por zonas, ¿no? Entonces, más que algún comentario, pues una gran, enorme felicitación, porque sé que es un trabajar enorme el que hay de por medio, y que entonces la página servirá, pues ya estamos viendo que hasta para los esotéricos, hasta los investigadores, es una maravilla, así que mis felicitaciones. Y sobre modernizar, pues yo también estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que, pero no solamente por una cuestión práctica, sino qué dicen los lingüistas. Yo te puedo decir que estoy transcribiendo un documento del 17 y me dijeron, ay, ya, o sea, no vas a encontrar lo que ya has encontrado. Es decir, que tampoco hay que ser tan puristas, ¿no? Con la cuestión de la transcripción, ¿no? Fiel, ¿no? De todas las palabras. Así que muchas, muchas felicidades. Ya te falta mucho, porque, claro, yo ya quiero echar ahí mis brinquitos, ¿no? Pues bueno, está disponible en esa página, pero cada vez que logro completar porque muchos, como son o de los becarios o de los alumnos, las transcripciones todavía tienen problemas. Pero cuando termino de revisar una, pues la actualizo. Entonces, pues, o sea, todo el rato le estoy metiendo cositas. Ah, ok. Sí, yo pensaba que ya tenías un límite de fecha para decir hasta aquí ya llegamos y no. Pues debería, pero no. No, siempre le voy agregando cosas. A medida que voy avanzando en transcripciones
muy largas que todavía no están bien revisadas, que tienen problemas, que pues los alumnos no entendieron muchas de las palabras y están... Sí, pues no, insisto, entonces, es un súper trabajo. Los voy arreglando y las voy subiendo. Sí, súper padre. Mis felicitaciones y ahora sí que mi admiración. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Claudia Carranza. Adelante. Pues me sumo a las felicitaciones, Ceci. La verdad es que está fabuloso. Casi que creo que escuché las llamitas sonar. ¿Sí o no? Fueron mis nervios, fue la emoción. No, sí. Pero excelente. Yo quería saber, me imagino que del proyecto pues saldrán algunas publicaciones, ¿no? ¿Tienes ya la bibliografía ahí? Me perdí, porque la verdad es que no sé si, a lo mejor no la vi, pero sí se me hace como que en realidad de aquí van a salir muchos trabajos, ¿no? Sí, no, me falta agregar esa bibliografía. La tengo ya por otro lado, pero no he logrado subirla. Pero sí, pues me gustaría subir tanto cosas que salgan de varias de las cosas que yo he escrito, pues han salido de aquí, de lo que he presentado, pues han salido de cosas que he encontrado gracias al catálogo, como pues, ¿te acuerdas de la conferencia del año antepasado, no me acuerdo, sobre los hechizos con muñecos? Pues saqué todos los casos de aquí, encontrando los elementos que tenían en común. Y sí, digo, yo he publicado algunas cosas, pero también, por ejemplo, cosas que, pues como ahorita, pues el del libro de Mercedes Zavala, donde se puede retomar algo para apoyarlo. Ese tipo de cruces son los que quiero ir metiendo en una bibliografía. Y que el mismo caso, por ejemplo, cuando se habla de un caso, te lleve a la ficha bibliográfica donde puedes encontrar más información sobre esa práctica en particular. Pero todavía no. Voy haciéndolo de a poco. Pero sí, eso, tenemos la bibliografía ahorita por separado. Súper. Oye, entonces me queda claro que es un catálogo de lo mágico. Y ahorita precisamente pensando un poco en el trabajo que está haciendo Diana, que te comentó ahorita, ¿tienes, por ejemplo, me imagino, transformaciones, nahualismo y demás en todos tus casos? Sí. Estás involucrándolos también en tu índice de motivos, ¿verdad? Es que... Sí, creo que no los he puesto. Si es que, o sea, para localizarlos, cuando localizo varios ya los pongo, pero puede por lo pronto irlo buscando en el buscador, poner palabras como transformación, como animal, etcétera, y localizar ese cachito en cada una de las transcripciones que le salgan, y ver qué hay. Después ya estará como etiquetado, pero algunas no. Pero sí, claro. Ya finalmente, cuando dices víctimas, ¿te refieres a los denunciantes o a las víctimas o a los que se creen víctimas? Claro, esa fue una categoría nueva, sí, porque pues al principio eran denunciantes y denunciados, ¿no? Pero claro, la víctima también importa y muchas veces habla, pero muchas veces no. Pero podemos saber, por ejemplo, cuando dice, pues mató a su marido. Entonces, a mí me interesa, esos no tienen testimonio, pero sí me interesa saber cuántas mujeres han matado a su marido. Ajá. Entonces, si puedo, también, como decían ahorita, a simple vista, hay muchas mujeres que mataron a su marido. Pero no quiero nada más decir muchas, pero decir, por ejemplo, si yo pudiera ponerlas todas y decir víctimas, marido, víctima, marido, víctima, marido, ya podría entonces sí decir, a ver, la hechicería sirve para autoenviudar cuando es necesario. Sin duda. Muy bien, eso va a ser una cosa muy práctica. Para todo lo que sirve ese catálogo, ¿eh?
Pero sí, o sea, entonces, eso sí me consta que hay, y entonces si empiezo a ver que son víctimas, que tienen cosas en común las víctimas, que sean, pues eso, maridos, que sean o amos de los esclavos, o que sean esposas de los hechiceros, o la esposa del hombre que anda con la bruja. Ese tipo de relaciones también me interesan. Entonces, la víctima a veces está por fuera, pero gira alrededor de ella la denuncia de alguien que murió por una de estas cosas, por uno de estos maleficios, y esos son los que están registrados en ese apartado, que creo que sí es importante. Sí, muchísimas gracias y felicidades otra vez. Ya se puede consultar, ¿verdad? Ahorita. Sí, sí. La dirección es, la había puesto ahí, pero pues la pongo en el chat. Muchas gracias. Chat. Y ahí también dice cómo citarlo, ¿no? Si tú puedes, si tú accedes a él. ¿Dice cómo qué? ¿Cómo citarlo? ¿Cómo citar la base de datos? No me acuerdo si dice eso. Creo que sí está en algún lado. Por lo menos tenía la intención de ponerlo, pero ya no sé si lo puse. Muy bien. Pues no había visto el chat. Gracias, Jair. Sí, ya lo puso. Continuamos con el doctor Rafael Castañeda. Adelante, doctor. Hola, hola Cecilia. Bueno, también me sumo a las felicitaciones de este instrumento que en primera instancia como profesores que pues nos ayuda mucho a nivel, digamos, pedagógico para los estudiantes, ¿no? Cuando damos la clase de Inquisición, creo que ya esta herramienta va a ser muy importante. Yo te quería, comentar dos cosas. Este catálogo que tú estás haciendo, pues tú sabes que existía ya un catálogo impreso en general del siglo XVIII de Juárez Nieto, ¿no? Y había una sección de Inquisición. ¿Hasta qué punto este apartado de Inquisición, que además era un catálogo muy difícil de conseguir, habría que ir a Morelia, habría que ir a librería Lina, que esa librería abriera ese día, a esa hora? Muy complicado, parece que no, pero complicado, porque ese archivo que es muy rico y que no es difícil entrar, pero al mismo tiempo tampoco es fácil, porque si tú no vives en Morelia y vas de visita, pues hay muchos pretextos para que no abran, ¿no? Pretextos de onomásticos locales, de la universidad, del INA, en fin, ¿no? Alguna vez consulté el archivo y al mismo tiempo, gracias a que llegué temprano, al mismo tiempo me tocó un curso de primeros auxilios, ahí mismo, ¿no? Entonces, tiene su peculiaridad. La gente es muy amable como todo, pero tiene sus... Y al mismo tiempo me llama la atención, y qué bueno, que hace unos años ya dejan tomar fotografías, por lo tanto no entiendo, o bueno, sí entiendo como un poco como dijo Alberto, pero me parece que eso debería ayudar a que sí dejen que tu sitio subiera las fotografías de los expedientes, porque, ok, a ti no te dejan, pero yo mañana voy, tomo mis fotografías y ya. Entonces creo que sería mucho mejor, pero bueno. Me parece que entonces una sería hasta qué punto este catálogo impreso que ya había sí reflejaba el contenido de Ramo Inquisición, o ustedes encontraron más, ¿no? Y luego la otra, regionalmente me parece que es un instrumento muy importante porque permite o permitiría tal vez jerarquizar los delitos a través del territorio del Obispado de Michoacán, ¿no? Particularmente yo recuerdo mucho varios casos súper interesantes de León, Guanajuato, sobre todo San Miguel de Grande, la zona minera y agrícola del Bajío, ¿no? Porque la gente deambula, como son ciudades a cortas distancias, ustedes lo saben, ¿no? Silao, 30 minutos, Guanajuato, León, pues estos titireteros andan así, ¿no? Deambulando y andan cometiendo sus fechorías, sus engaños, ¿no? Y no pasa nada porque al año se vuelven a repetir, ¿no? Así. Entonces son pequeños círculos comerciales, ¿no? Pero que ellos aprovechan para esto, ¿no? Y son una serie de expedientes muy ricos. Me acuerdo que, pues, consulté alguna vez
un caso de un fandango en San Miguel de Atlante, ¿no? Que siempre lo cito hasta la fecha, porque solemos decir que los fandangos, gracias a la influencia de historiadores destacados que a veces nos eclipsan, como Antonio García León, y decimos, el fandango es de Veracruz, ¿no? Pero no, también puede haber en Jalisco, y por supuesto en el Bajío, ¿no? Entonces, y ese tipo de prácticas, que a lo mejor no son hechicerías ni brujerías, pero que están ahí en este repositorio. Entonces me parece que tu catálogo viene realmente a visibilizar la dinámica inquisitorial y de los comisarios inquisitoriales de esta región, no solo del Bajío, sino de lo que sería el obispado de Michoacán. No quiero decir que el catálogo impreso anterior no lo hiciera, pero era muy difícil de conseguirlo, ¿no? O sea, habría que ir al archivo, pedirlo o comprarlo. Yo tuve la suerte de comprarlo, pero tú sabes que, o sea, prácticamente había que vivir en Morelia, ¿no? Entonces, lo tuyo sí viene a visibilizar esto, a instrumentar una búsqueda y a darlo a conocer, aunque ya existía, ¿no? Entonces, en ese sentido, además en una época donde nos damos cuenta que las cuestiones digitales es indispensable, pues creo que de verdad es muy, muy importante tu aporte, bueno, el aporte de tu equipo. Y va a estar ligado, obviamente, esto también, y ya para hablando desde los historiadores, pues la actuación de los comisarios inquisitoriales, o sea, en esta región, ¿no? Me parece que, porque hay también lugares de Michoacán, de Tierra Caliente, por ahí, que no se les toma muy en cuenta en la historia y esto, y ahí hay expedientes. Entonces me parece que es eso, visibilizar la región del obispado de Michoacán, y pues nada, igualmente me sumo a las felicitaciones. Hay casos bien interesantes cuando yo revisé el expediente de varios lugares, no solo de Morelia o de Valladolid, sino de otros. León, Guanajuato tiene unas cosas, me acuerdo de varias, como tres expedientes, donde se escondían las imágenes en los zapatos y en los calcetines, ¿no? Imágenes algunas, pues, de santos, algunas medias prohibidas, ¿no? Pero es muy, muy interesante. Pues nada más era esos comentarios. Gracias. Pues muchas gracias. No, sí, bueno, no, el catálogo de Nieto, de Carlos Juárez Nieto, pues es, importantísimo. En realidad es el único que hay, porque el anterior es el que estaba a máquina y todavía estaba puesto en legajos, y ese existe un solo ejemplar ahí en el archivo. Yo lo tengo fotocopiado, lo mismo que el otro lo tengo fotocopiado porque ya no se puede conseguir. Ahora, sí, es todo lo que hay, por lo menos según dicen los encargados del archivo. O sea, no hay más de lo que él dejó registrado en Inquisición. Lo que pasa, pero tienen pequeños errores. A veces, por ejemplo, expedientes traspapelados o un expediente que él considera uno solo y son dos de casos distintos. Incluso el más famoso, el de la muñequita, está puesto como si fuera un expediente con dos acusadas, cuando en realidad es solo una. Y son dos expedientes que están pegados. Entonces, digo, tiene pequeños errorcillos, pero desde luego es la guía máxima. Incluso en el pequeño resumen, a veces lo tomo literal de lo que él dice, sobre todo cuando es muy explicativo y funciona, y pongo la referencia a su catálogo. Pero efectivamente, ya no hay manera de conseguirlo. Es decir, ahorita la única manera de citar, de saber lo que hay en este archivo es ahí, en el lugar. Y efectivamente, si cualquier pretexto es bueno para cerrarlo. El día menos pensado, creo que la vez que vinieron tú, Alfa, con... ¿verdad? Que les pasó eso, creo que tampoco pudieron entrar, algo pasaba. 2 días de una semana que estuvimos. Sí, siempre pasa esto, toda la vida, Hay que tener suerte, y entonces por eso me parecía que si además que se conociera y pudiera acceder a estos documentos, pues está padre, porque yo creo que es de los archivos más espectaculares que hay, precisamente porque es esa combinación entre que sí está catalogado, porque hay unos que son espectaculares, pero es que hay que meterse ahí no se sabe qué se va a encontrar. Aquí sí, ya sabemos qué hay, pero al mismo tiempo no está tan restringido como el Archivo General de la Nación, para bien y para mal. A lo mejor se roban la muñequita, esperemos que no, pero bueno, o sea, tiene esa combinación que a mí me gusta mucho porque permite como acercarse más a los documentos. Sí,
Entonces, ojalá, a mí también me interesa mucho que se conozca. Y de las fotos, me autorizaron tomar todas las fotos, pero no me autorizaron, no me han autorizado publicarlas como tal. Entonces, esa es la negociación en la que estoy, pero sí me permitieron tomar todas las fotografías para trabajar con ellas justo en horarios en los que no está el archivo disponible. No, muchas gracias. No, gracias a ti, porque además lo que tiene este archivo de peculiar también, lo acabas de decir, es que todavía te puedes acercar al documento de inquisitoriales que en el AGN sí. Prácticamente hace unos años sí, ahora ya no, ¿no? Entonces, ya no. Y aquí sí muy se puede oler, sí. Se puede verlo ahí, es maravilloso y yo creo que eso hay que aprovecharlo. Bueno, no, y lo que decías es muy importante, me gustaría separar, por lo menos hacer una especie de búsqueda o de claves, no tanto, está en la lista de lugares, pero no tanto eso, sino lo que acabas de decir me parece importantísimo, como por zonas geográfico-culturales, es decir, efectivamente no creo que sea el mismo tipo de hechicería, la del Bajío, que la de Tierra Caliente, que la de la costa. Por ahí hay ya un libro sobre hechicería en la costa que cuando yo lo leí dije, no, pues no reconozco nada de lo que encuentro en el Bajío, ¿no? Entonces, como que a lo mejor hacerle una especie de división por zonas culturales sería importantísimo, porque creo que nos da mucha información. Sí, muchas felicidades y gracias. Gracias. Creo que Alfa levantó la mano. Sí, así rapidísimo, porque tengo una clase y me voy, pero justo recordando que no se podía acceder a Inquisición en AGN, ahorita por pandemia están prestando los documentos porque está cerrada el área de microfilm. Entonces, si alguien quiere ir, es momento. ¿Ahora es cuándo? Sí, yo fui a sacar muchas fotos y sí, o sea, te los prestan hoy y si no terminas hoy, hasta dentro de 2 semanas, porque según ellos los sanitizan. Pero es momento. Y muchas felicidades y muchas gracias por ese instrumento tan bonito, Cecilia. Gracias. Los dejo, muchas gracias, fue un gusto verlos. Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta, algún otro comentario para la doctora? Bueno, si no es así, yo nada más también quisiera unirme a las felicitaciones, me parece un gran proyecto, me parece una labor encomiable la que están haciendo. Y solamente me llamó mucho la atención la primera parte justamente de su presentación, cuando mencionaba esta breve fórmula, este conjuro para volar, porque me parece interesantísima la vitalidad que ha tenido. Hace poco en un trabajo de campo que realizamos en Zacatecas, nos encontramos con un cuento de brujas donde todavía se utiliza el conjuro, ¿no? Donde los personajes dicen este conjuro para emprender el vuelo. Y además también con todo el ritual, ¿no? El hecho de que las brujas ponían un caso o algo, sacaban una especie de sustancia del caso, se la untaban, se montaban en sus escobas y así podían volar. Entonces me parece increíble la vitalidad que todavía tiene esta fórmula mágica, ¿no? Para volar. Pues y, yo colecciono esos, yo colecciono los que tienen el conjuro. Sí, claro, le mandamos le enviamos la versión para que pueda revisarla con gusto. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta o ningún otro comentario, doctora Carranza, ¿algún anuncio parroquial que tengamos que hacer? Les mandamos a la mayoría, creo, quien le haga falta, un comprobante de su pertenencia al seminario. Ya está registrado ahora sí este seminario ante el Consejo Académico del Colegio de San Luis. Y eso también nos permite, pues digamos, hacer ciertas propuestas, ¿no? Platicábamos los organizadores que valdría la pena para empezar a pensar en un libro, en la publicación de un libro con algunas de las ponencias, de las conferencias que se han dado aquí, o bien también otro posible libro a partir de la propuesta que les queremos hacer de hacer un coloquio. Con una convocatoria abierta o por invitación. Esa sería cuestión como de que la platicáramos. Para poder, digamos, ya hacer una presentación de todo lo que se ha platicado aquí o bien de algunos trabajos en concreto y que pues sea abierto al público el coloquio.
Entonces, pues esa es una propuesta que teníamos como en los organizadores, digamos para febrero del próximo año, para marzo, hacer el coloquio y pensar en efecto en algún momento en hacer un corte, porque sí, lo habíamos platicado también. Necesitamos pues hacer un corte en algún momento sin conferencia ese día para hacer una relatoría de todas las definiciones que han salido, de todos los comentarios, de todos los términos que puedan ser de utilidad y de interés en torno a las prácticas mágicas. Y bueno, pues también quien quiera dar la siguiente conferencia, normalmente vamos, digamos, les voy pidiendo a cada uno y pues todos amablemente aceptan. Pero si alguien dice yo muero por participar y por dar mi conferencia, no al siguiente mes, sino al otro, pues son más que bienvenidos. Y finalmente, como último aviso parroquial, diría Yair, el sitio, pues les recordamos que está ya abierto. La idea sería, pues ya hacer una presentación formal, a lo mejor de los sitios que hay, ¿no? Sobre el tema, incluyendo el de Cecilia, y que también esté lo más pues completo posible, que tenga la bibliografía de todos ustedes, si se puede con enlaces mucho mejor, para que pueda la gente pues tanto ver la conferencia que cada uno de ustedes dio, como pues acudir a toda su bibliografía, ¿no? Entonces, estábamos pensando también el día que platicamos que a lo mejor valdría la pena tener incluso una especie como de espacio en el cual se vieran pues tanto sitios como como el de Cecilia, como por ejemplo algunos corpus o demás que fueran de utilidad para todos nosotros, ¿no? En nuestro trabajo, o bien que con los enlaces a catálogos que nos puedan resultar útiles para todos, ¿no? Esos son los avisos parroquiales. Gracias, Yair. Sí, también recordarles que en la página tenemos una sección de sitios de interés, así que si en los proyectos en los que participan tienen alguna plataforma electrónica, háganoslas llegar para poder vincularla con el sitio y que, bueno, así hacer este tipo de interconexiones, ¿no? Creo que sería de gran utilidad para todos. Y bueno, en dado caso de que no haya ninguna otra cosa, creo que podemos cerrar la sesión de hoy. Agradecemos mucho a la doctora Cecilia López Ridaura por esta hermosa presentación y a todos por su asistencia. Muchas gracias a todos. Gracias, un gusto verlos. Qué gusto Un gusto verlos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós. Claudia, ¿querías que comentáramos algo antes de que cerremos? ¿Me oyes? Hola. ¿Qué tal? Con esto ya me había desconectado por el teléfono, por eso no podía yo escuchar. Sí, ya veo que en el otro no tienes el... No te decía eso, que si querías que comentáramos alguna cosa en relación con esto que has comentado de lo del coloquio y eso. Sí, fíjate que eso era de las cosas que te quería platicar y también de lo del libro, ¿no? Que sí, yo creo que sí vale la pena que hagamos un libro. Puede salir por el sello del Colsan, pero recuerdo que habíamos platicado que podíamos hacer una coedición. O bien hacemos una especie de mini colección, un libro aquí y un libro allá también podría ser, ¿no? No sé cómo, no sé, la verdad es que pienso que esto da para mucho, pero también pienso como que hay que poner como una especie de barrera, ¿no? Entre una etapa y otra, ¿no? Ha crecido mucho y hay mucha gente interesada, entonces creo que sí vale la pena ir pensando también en actividades así abiertas. ¿Cómo ves? Sí, eso me parece una buena idea. Es la manera de ir atrayendo a otra gente
ir aglutinando fuerzas, ¿no? Porque hay gente que está trabajando más o menos por libre, entonces, bueno, se entera que aquí hay un grupo de gente que estamos intercambiando ideas y poniendo en común las cosas y yo creo que sí, que eso podría ser muy interesante. Y en cuanto a lo del libro, pues sí, desde luego sería una idea muy interesante. Ahí hay dos opciones. Yo puedo comentarles aquí yo tengo muy buena relación aquí con el director de las prensas universitarias de Zaragoza. Entonces le puedo preguntar cómo verían la cuestión, ¿no?, de la coedición. Si no, otra opción sería que yo pusiera, que mi proyecto colaborase directamente. Lo que pasa es que ya tendría que ser con el siguiente, porque el que tengo ahora se acaba justo este año y como suele pasar a estas alturas, pues ya nos queda bastante poco dinero, pero para la siguiente vez lo podría, es más, incluso puedo incluirlo en la solicitud, es decir, estamos editando, tenemos la idea de editar un volumen en relación sobre estos temas en colaboración con el seminario del Colsan, etcétera, y pues poner una cantidad dedicada específicamente a eso. Pero bueno, en cualquier caso puedo hablar también con este compañero mío que dirige las publicaciones de la universidad aquí, que yo creo que les podría interesar, porque bueno, el tema desde luego pues es muy atractivo. Y las comunicaciones, digamos, las colaboraciones realmente pues tienen mucho nivel, ¿no? Entonces, bueno, sería cuestión de planificar un poco cómo lo hacemos, o sea, qué es exactamente lo que vamos a incluir, etcétera, ¿no? Y si vemos que puede dar para más de un libro, pues a lo mejor una opción es esa, es decir, porque claro, este primero va a estar muy centrado en toda la investigación novohispana, porque es lo que llevamos hecho hasta ahora, es decir, salvo mi introducción así más de tipo más general. Entonces, a lo mejor también podríamos pensar, bueno, lo publica el Colsan y luego intentamos publicar aquí un segundo volumen donde haya ya más aportaciones de diversos sitios que pueda justificar que aquí a los de las prensas universitarias de Zaragoza se involucren más, aunque obviamente, en fin, pues, todo lo que es hispanismo les puede interesar, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, en realidad es cuestión de hablarlo, es decir, cuando ya tengamos una propuesta mínimamente clara de qué es lo que queremos, yo hablo con Pedro Rújula, que es este hombre, y le digo, oye, esto os podría interesar, ¿cómo lo veis? ¿No? Como además hay confianza, pues no me va a andar dando largas, ni no, me dirá claramente, oye, pues lo veo o no lo veo, ¿no? Y ya está, y a partir de ahí ya nosotros nos aclaramos también. Entonces, o sea que sí, yo creo que realmente sí, que las dos ideas están muy bien y que sí que hay que empezar a ir sacando todo esto, sí, porque aquí hay material de primera con cosas muy interesantes y tanto de ejemplos como de método y sí, yo creo que merece mucho la pena. Y luego, pues eso, sí es cuestión de ir atrayendo a otra gente. En fin, podemos a lo mejor un día invitar a alguien de los de mi grupo a que participe aquí, ¿no? Pues yo que sé, a Eva Lara o algunos de los que intervinieron en las máscaras del espanto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, ahí tenía que ser la gente que esté más centrada en cosas específicamente de brujería, de hechicería, etcétera. Pero bueno, por ejemplo, Gana Goncharova, la que nos habló que es mi mujer, que ya se dedica a cuestiones, claro, ella conoce muy bien toda la tradición eslava y todo lo que pues aparte, por ejemplo, de lo que nos contó de los cosacos, estos hechiceros o mágicos, pues por ejemplo todo lo que es las cuestiones relacionadas con la brujería eslava, que eso es muy interesante porque se ven algunas, es decir, se ven diferencias y otras cosas que son exactamente iguales, ¿no? Entonces te das, es decir, esto también te abre otras perspectivas, ¿no? O yo que sé, y por supuesto Eva Lara, que ha trabajado un montón sobre todo lo que es la hechicería y la brujería, pues yo creo que sí que le podríamos decir que nos contase pues alguna cosa quizá. Además ella estaba trabajando últimamente también en relación con precisamente con la manera de introducir, digamos, la narrativización, por decirlo de algún modo, en los procesos
en los procesos de brujería, en relación precisamente con lo que nos ha presentado hoy Cecilia. Entonces, pues yo qué sé, le puedo preguntar si querría hablar de algo en esa línea de lo que está investigando ahora. Además, eso, poniendo un poco el hincapié también en la cuestión no solo del análisis de casos, sino de las bases metodológicas, ¿no? Entonces, bueno, se lo puedo comentar y si le parece bien, pues ya nosotros, es decir, luego ya iríamos concretando, ¿no? Además, claro, la posibilidad de hacerlo un viernes por la tarde a estas horas, pues es una cosa bastante factible para nosotros, porque, bueno, es que ya está en la Universidad Católica de Valencia y ahí a los profesores los exprimen como a limones, como es claro, como es la privada, pues ahí no tiene nada que ver con los docentes de la pública, ¿no? Entonces, pues suelen tener unos horarios cargadísimos, etcétera, pero bueno, pues un viernes hablar a esta hora no creo que le planteara mucho problema y es cuestión simplemente de ajustarlo. Entonces, bueno, ya le comentaré a ver si le apetecería y con lo que me diga, pues te cuento. Y lo otro, pues es cuestión de irlo concretando, simplemente. ¿Tú cómo ves, Cree? Porque la verdad es que a mí me encantó, por ejemplo, me encantaría hacer esta especie como de alternancia, ¿no? Esto que acabas de decir, o sea, que no sea todo novohispano, que sin querer lo hemos como acaparado en lo Bueno, novohispano. claro, pero lo habéis organizado vosotros y lo lógico, además, es decir, y ahí tenéis a la gente con cosas que decir, entonces es bastante lógico que primero lo hayáis hecho vosotros, pero bueno, yo puedo ir comentándoselo a mi gente y luego decirte también, pues mira, existen estas posibilidades, cuáles os parecerían interesantes y cuáles no, porque claro, aquí tenemos a gente trabajando pues con cosas, como hay un elemento comparatista, pues entonces son cosas bastante diversas, entonces algunas a lo mejor os pueden interesar y otras a lo mejor os pillan más lejos. Entonces, bueno, yo puedo hacer una pequeña lista, digamos, de los posibles intervinientes y de posibles temas y entonces ya te la mando, en cuanto tenga un rato lo preparo, te lo mando y vamos, con total franqueza, pues me dices, oye, pues mira, esto sí que nos podría interesar y esto ya nos pilla muy lejos, ¿no? Pues no hay ningún problema. Sinceramente me encantaría el que me dices de tu esposa, que además queda muy cerca, me parece que es muy sencillo para la próxima sesión. Así, Pues creo que ya te diré, a ver, porque la siguiente, ¿cuál sería? a finales de junio, no sé si están de vacaciones ustedes, todavía nosotros no. Bueno, nosotros en teoría sí, pero bueno, en la práctica no. Pues déjame que se lo consulte y ya te mando un correo y te lo comento. Puede ser el 25 de junio. Espera que me lo... Sí, espera que me lo voy a apuntar ya. A ver, es que estaba en octubre, no sé por qué. Sí, y yo esa tarde tengo la clausura del curso de protocolo. A lo mejor podría ser el 2 de julio o el 18 de junio, como una cosa muy extraordinaria. Lo que pasa, no, lo que es que ella es que acaba de nacer su primera nieta. Entonces se va a ir a Ucrania a conocerla, gracias. Se va a ir a Ucrania a conocerla. Entonces estará yéndose seguramente ese fin de semana. Igual hay que dejarlo para la vuelta. Es que justo el día 25 aquí tenemos otra cosa de la que participo, que es un curso de protocolo ceremonial y organización de actos, que soy el codirector, y justo tenemos la clausura a las 7 el día 25, entonces no me dará tiempo a estar en casa otra vez a las 8 porque a las 8 estaremos acabando. Entonces va a ser un poco justo. Pero bueno, se lo puedo comentar y cuando reanudemos después de las vacaciones no creo que haya ningún problema. Porque vosotros cuando reanudáis el curso, ¿para finales de agosto o ya en septiembre? Es a finales de julio y volvemos por ahí del 14 de agosto, me parece. Y empezamos ya trabajo administrativo a partir de esas fechas. La segunda semana de agosto. Vale, pues bueno, le puedo decidir si para el último viernes de agosto le vendría bien. Que sería el 27.
Ok. Vale, pues yo se lo comento y ya te mando un correo y te cuento. Muy bien, muchas gracias. Nada, y bueno, a vosotros. por último, ya ahora sí, antes de dejarte ir a cenar. A cenar, sí, aquí son ya las 10 de la noche. Qué Dime. barbaridad. No, es que sí, ya me acuerdo. El Congreso de Diablos y Brujas y otras entidades sobrenaturales y fantásticas en la tradición tuvo 2 temporadas. La primera fue ahora, fue ahora en abril, y la segunda va a ser en noviembre. Entonces te decía yo que si no querían organizar una mesa para participar, podría ser por videoconferencia. Esta vez creo que puede ser semipresencial. Pero bueno, Pues eso un poco para que... sí, pues ya lo comentaré con mi gente. Yo creo que sí, que algo podríamos organizar, sí. O presentar algún libro de ustedes, o sea, lo que sea, lo que quieran, ¿no? Del grupo de ustedes también. Muy bien, pues ya lo miraré también y ya te comento. Perfecto. Porque Pues yo ahora creo que sí. sí, una especie, algo así en plan como una mesa redonda, a lo mejor, sobre 2 o 3 Pues figuras de sí. este tipo. Vamos a hacer. Yo qué sé, tipo, pues eso, la bruja frente al vampiro. Uy, sería fabuloso, ¿eh? Porque ahí hay una, claro, es decir, en el imaginario europeo la chupasangres tradicional es la bruja y luego en el occidental. Y luego de pronto desembarca el vampiro eslavo y la bruja, que ya estaba en retirada, desaparece definitivamente, al menos en ese plano, ¿no? Se queda ya como una cosa de otro tipo, como más arcaica realmente, ¿no? Entonces, bueno, eso quizá lo podríamos plantear, sí. Pues ya lo comentaré con mi gente y ya te diré también. Muy bien, de acuerdo. Entonces dejo abierto el espacio y pues Muy bien, pues ya lo vamos a ver iremos cosas. concretando todo. Perfecto. Muy Bueno, bien, pues pues ha sido un muy buen placer como provecho. siempre, Claudia. Y nada, nos vemos Igualmente. en la próxima. De acuerdo. Hasta luego. Buen fin, hasta luego.